Hola, Dios les bendiga. Sean bienvenidos, amigos y hermanos en Cristo, a esta serie de estudios bíblicos acerca de cómo progresar en la vida cristiana. Es un gozo que nos acompañen y sean todos bienvenidos. Permítame anunciarles dos cosas. Por un lado, que el próximo miércoles es el último miércoles en que vamos a dar este estudio, el miércoles 23 de diciembre. Y hasta ahí concluimos, pero retomaremos estos estudios en el mes de enero, porque todavía no terminamos con esta serie de enseñanzas, así es que retomaremos esta serie de estudios en enero. Yo les diré en qué miércoles, pero por lo pronto, el próximo miércoles vamos a continuar viendo el tema que nos corresponde. Bueno, y también recordarles que el domingo usted puede conectarse en la página de la iglesia en Facebook y escuchar el mensaje dominical. Estamos a las 12 del día todos los domingos para que usted nos acompañe en esta transmisión y para que también pueda compartir estos mensajes y estos estudios con sus amigos, familiares, conocidos. Así es que sean bienvenidos una vez más y vamos a orar antes de dar inicio. Solamente recordar de que tenga a la mano su Biblia, papel y lápiz para tomar nota de aquellos textos que hoy vamos a estudiar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias por la vida y por la salud que nos prestas. Gracias, Padre, por la presencia de tu Espíritu Santo, por tu guía, por tu dirección, Señor, por la instrucción que tú nos das a través de tu palabra. Y queremos rogarte en esta noche que tú limpies, Señor, nuestra mente y corazón, de tal manera que podamos recibir tu palabra con esa confianza y con esa actitud que a ti te agrada. Bendícenos, Señor, que tu Espíritu nos ilumine, nos dé la comprensión y también podamos creer y obedecer, Señor, estas enseñanzas. Guíanos en esta noche, nos ponemos en tus manos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bueno, busque por favor en su Biblia, estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y en el verso 5, en los versos 5 y 6, dice así la escritura: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Bueno, estamos hablando sobre estas cualidades que tienen que ser añadidas a nuestra vida, a la fe. Hemos recibido una fe preciosa en Cristo Jesús y esta fe tiene que incrementarse, tiene que enriquecerse con estas cualidades que el Señor nos está estableciendo en su palabra. Hemos visto la parte de Dios, es decir, que Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, la provisión total de Dios para que podamos tener una vida fiel, una vida que refleje a Cristo, una vida fructífera, una vida que va creciendo en todos los aspectos. Y por otro lado, la parte que nos corresponde a nosotros es cooperación total, es decir, vamos a ir añadiendo o agregando o enriqueciendo nuestra fe con esas cualidades y nos corresponde en primer lugar pues ser diligentes, es decir, poner nuestro esfuerzo, que no es el esfuerzo en la carne, sino es el esfuerzo que depende de la gracia y del poder del Espíritu Santo, pero tenemos que ser diligentes, esmerados. Y a nuestra fe le vamos a añadir, como dice aquí en el versículo 5, virtud. Y vimos que la virtud es esa gozosa disposición de agradar a Dios. Entonces tenemos que agradar a Dios, tenemos que agregar esta excelencia moral en Cristo para que nuestra conducta refleje al Señor. A la virtud le vamos a añadir conocimiento, es decir, el conocimiento de quién es Dios, de su carácter, de sus atributos, el conocimiento de su voluntad, porque es su voluntad la que nos va a guiar. Y algo muy importante, que para añadir este conocimiento tenemos que ser discípulos, seguidores, aprendices de Jesús, para que lo que vayamos aprendiendo, conociendo, lo vayamos aplicando. Y de esta manera, como discípulos, poder ser seguidores fieles de Jesús. Al conocimiento nos dice que también hay que añadirle dominio propio, que fue la cualidad que vimos la semana pasada, es decir, control propio, esa disciplina personal que se requiere, y finalmente entramos hoy al agregarle al dominio propio la paciencia. Entonces, este elemento tan importantísimo que algunos piensan que no es importante, pero sí vamos a ver por qué, y sin duda, pues que es también un asunto con el cual la mayoría
batallamos hasta el día de hoy, que es la paciencia. Ahora, déjame decir entonces, en primer lugar, lo que no es la paciencia. La paciencia, a la luz de la Biblia, no es pasividad, no es conformismo, ni tampoco es resignación. Eso no es la paciencia cristiana. Le voy a dar algunas definiciones breves y si quiere anotarlas, pues adelante. Paciencia sería la habilidad de mantener una buena actitud mientras espera, ¿no? La habilidad de mantener una buena actitud mientras espera. Otra definición de paciencia: permanecer firmes en medio de trabajos desagradables, de penurias o de situaciones dolorosas. Permanecer firmes en medio de trabajos desagradables, penurias o situaciones dolorosas. También paciencia sería la determinación constante de seguir andando. La determinación constante de seguir andando, es decir, tener la resistencia. También paciencia sería la capacidad de recuperación que permite superar la decepción y el desaliento, porque nos vamos a enfrentar con muchas de estas situaciones en la vida. Entonces, un creyente que va madurando debe de tener la capacidad de recuperar y algo que le permita superar la decepción y el desaliento. Y también la paciencia sería perseverancia. Perseverancia es no rendirse, es el empeño de seguir adelante a pesar de las pruebas, de los obstáculos y del sufrimiento. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque a veces uno puede tener un mal entendimiento de lo que es la vida cristiana y pensar que porque ya es cristiano no va a tener problemas, no va a tener pruebas, no va a enfrentar el dolor, no va a enfrentar decepciones, pero nada más lejos de la verdad. Jesús nos previno y nos dijo en el Evangelio de Juan que en el mundo tendréis aflicción, o sea, presiones, tensiones, pero él dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos que entender varias cosas, que nuestra paciencia va a ser probada. O sea, ¿cómo crecemos en paciencia? Pues no solamente a través de un estudio, sino la paciencia para que crezca, para que se desarrolle, tiene que ser probada. Y, por ejemplo, la paciencia va a ser probada con interrupciones, con inconvenientes y con irritaciones. Todos vamos a enfrentar estas tres cosas. Interrupciones, por ejemplo, una visita inesperada, se descompuso algo, los niños comienzan a llorar, usted tiene mucha hambre y la comida no está a tiempo. O sea, interrupciones. Pregunta, ¿cómo reacciona? ¿Se impacienta fácilmente o aprende a ser paciente? Y estoy hablando de detalles, ¿verdad? Porque muchas de las situaciones que tenemos que entender que en la vida hay son los detalles, las pequeñas cosas, las pequeñas situaciones que luego pueden provocar grandes problemas. Entonces, interrupciones. En segundo lugar, los inconvenientes los enfrentamos también. Cuando alguien llegó tarde, le pospusieron una cita, no le pagaron lo que le habían prometido, o de repente pues se enferma de algo, ¿verdad? Inconvenientes. ¿Cómo reacciona usted ante estas situaciones? Y también las irritaciones. Cuando nos irritamos, por ejemplo, cuando llevamos prisa y vamos al trabajo o a un compromiso y hay embotellamiento del tráfico, filas largas en los bancos, en los centros comerciales, en donde sea. ¿Qué diríamos de los baños ocupados? Bueno, se le perdieron las llaves o alguna persona que le molesta. Entonces, irritaciones. ¿Cómo reaccionamos ante estas situaciones, ante las interrupciones, los inconvenientes y las irritaciones? Bueno, todo esto es parte de lo que tenemos que enfrentar, pero el punto es si estamos siendo pacientes. Ahora, usted sabe, la gente puede explotar rápidamente con cualquiera de estas cuestiones que acabamos de ver. Entonces, no está mostrando paciencia. Y hoy la gente está muy irritable y está muy impaciente por muchas situaciones. Entonces, es un desafío y es un reto para el creyente mostrar paciencia, sobre todo en estos tiempos, cuando la gente se ha vuelto sencillamente impaciente, ¿verdad? Así es que, ¿qué nos puede ayudar? Le quiero compartir aquí tres cosas brevemente que nos van a ayudar cuando nuestra paciencia está siendo probada. Bueno, ok, número uno, vamos a buscar en Santiago, por favor, un libro anterior a Pedro, Santiago capítulo 1, los versículos del 2 al 4. Santiago 1, del 2 al 4, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
no está diciendo si vamos a enfrentar pruebas, sino que las vamos a enfrentar. O sea, es un hecho. Que tarde que temprano vendrán diversas. O sea, hay una variedad de situaciones en donde nuestra fe va a tener que ser probada y también nuestra paciencia. Verso 3, sabiendo, ¿no? Sabiendo. ¿Qué debo de saber? Vamos ahorita a ver esto. Debemos de saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces la fe es probada a fin de que seamos creyentes pacientes. Y vamos a ver la importancia de la paciencia. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, o sea, maduros o completos, y cabales sin que os falte cosa alguna. Saber, dice aquí, debemos de saber, sabiendo. ¿Ok? ¿Qué debemos de saber? Bueno, número uno, debemos de saber que nuestra fe es probada. No es cuestión de si queremos o no. La fe del creyente tiene que ser probada. Ahora, ¿por qué? Porque esa es la forma en la cual Dios nos prueba para mejorarnos. Entonces, las pruebas en un creyente son para mejorar su carácter en Cristo y su fe en el Señor. Entonces, las pruebas son parte del crecimiento de la fe y de la paciencia en el creyente. Okay, número dos, tenemos que saber que la prueba no es destructiva, sino que es benéfica. Pruebas que Dios permite o nos envía no son destructivas, sino son benéficas. ¿Y van a servir para qué? Para certificar que nuestra fe sea genuina. Porque puede suceder que en un momento dado pensamos que tenemos fe, pero no es una fe real, ¿verdad? No es una fe que ha llegado o ha bajado al corazón. Así es que la prueba no es destructiva, sino es benéfica. Y nos acordamos de ese pasaje en Romanos 8:28, en donde dice que Dios va a usar estas pruebas para bien. Romanos 8:28. Y sabemos, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que no menospreciemos las pruebas ni nos quejemos de ellas porque Dios las está usando para nuestro bien, es decir, para producir el siguiente punto que vamos a ver, que las pruebas nos ayudan a madurar. Ajá. Entonces, yo debo de saber que las pruebas las va a usar el Señor para ayudarme a madurar en la fe, para desarrollar en mí perseverancia, para desarrollar firmeza y la habilidad de continuar avanzando en medio de las dificultades. Todos sabemos que en este mundo pues hay dificultades de cualquier índole, pero sucede que en nuestro caminar como cristianos, a veces estos problemas, estos conflictos, estas dificultades pueden detenernos o pueden en un momento dado desviarnos de nuestro caminar en el Señor, de nuestra confianza en el Señor y nos atoramos por ahí. Bueno, eso es lo que Dios no quiere. Él quiere que sigamos madurando a pesar de las pruebas o a pesar de las dificultades. Ahora, por otro lado, la impaciencia. La impaciencia produce, permítanme decirlo así, produce puentes a medio construir. Todos hemos observado en un u otro lugar puentes que no se terminaron, ¿verdad? Puentes que quedaron a la mitad, pero la pregunta es, ¿un puente que quedó a la mitad sirve de algo? Claro que no. Un puente que es construido a la mitad no está cumpliendo su función. Entonces, de ahí la importancia de la paciencia, porque el Señor quiere desarrollar en nosotros su obra completa y en todos los aspectos. Pero si no somos pacientes, ¿verdad? Somos impacientes, nos desesperamos fácilmente o como se dice, botamos la toalla, ¿verdad? Por cualquier cosa, entonces nos quedamos inconclusos y no se cumple el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Y ese no es el problema del Señor, es nuestro problema por no haber sido firmes, constantes y perseverantes, ¿verdad? Así es que algo que nos corresponde añadir es la paciencia. Entonces, la perseverancia, como alguien diría, es la esencia de la madurez. La perseverancia es la esencia de la madurez. Usted no puede perseverar, no va a madurar y se va a quedar como un creyente inmaduro, como un creyente casi sin fruto o sin fruto por no perseverar. Es necesaria la paciencia para que no dejemos las cosas a medias, para que no dejemos compromisos
sin terminar. Ahora, Dios no es así. Dios es el Dios de la paciencia y Él es el Dios perfecto y lo que Dios comienza, Él lo termina, ¿verdad? Dice que en Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Ya que estamos ahí en Santiago capítulo 1, vea por favor el verso 6. Santiago 1 del 6 al 8, dice aquí la escritura, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así es que aquí hay un problema que el creyente tiene que superar y es la inconstancia de doble ánimo. En un momento dado digo que sí, asumo un compromiso, adelante, pero al rato ya por cualquier cosa abandono lo que había yo prometido, el curso que yo había decidido tomar, el ministerio que me habían encargado o lo que sea, y deja uno las cosas a medias. Dice el Señor, el hombre de doble ánimo, o sea, aquel que no es paciente, aquel que no es perseverante, es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué le parece? A veces en el matrimonio las cosas se ponen difíciles. ¿Cuál será su respuesta cuando hay dificultades? Cuando hay una tormenta muy fuerte en casa, que dejará las cosas a medias o buscará usted solucionar esa situación. Cuando hay presiones en el trabajo, cuando hay tensiones con alguien que va a dejar las cosas a medias, o usted será perseverante y le rogará al Señor que le dé esa firmeza, ese soportar, ese aguantar, y si la voluntad de Dios es otra cosa diferente, pues que el Señor se lo indique, ¿verdad? Pero el creyente tiene que aprender a ser paciente, a ser constante, ¿verdad? Porque todos enfrentaremos pruebas de una u otra manera y es a través de las pruebas en donde Dios va fortaleciendo el carácter del creyente y le va enseñando la importancia de la paciencia. Ahora, la fe y la paciencia van juntas. Hebreos, busque en la carta a los Hebreos, un libro antes de Santiago, Hebreos en el capítulo 6, versículo 12. Hebreos 6:12 dice aquel escritor, a fin de que no os hagáis, bueno, verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud o disposición, ¿verdad? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así es que se requiere del creyente no solamente fe, sino se requiere también de paciencia, ¿verdad? Fe y paciencia van de la mano. Ahora, ¿qué sucede cuando un creyente pues dice tener fe pero no es paciente? Bueno, pues le va a suceder lo que le sucedió a algunos hombres de Dios. Ellos tuvieron que aprender estas lecciones. Por ejemplo, el caso de Abraham. Él y su esposa Sara no podían tener hijos. El Señor les prometió un hijo, pero Sara se impacientó y Abraham le hizo caso y se adelantaron. Fueron impacientes. Y ya sabemos los problemas que ocasionaron. De todos modos, tanto Sara como Abraham tuvieron que aprender a ser pacientes, porque después de 20 o 25 años, sí, Dios le dio el hijo prometido, pero tuvieron que pasar esta prueba de la fe y la paciencia. Nos acordamos de otro hombre de Dios, ¿verdad? Moisés. Él sabía que tenía que ser libertador de Israel, pero él se impacientó y actuó en la carne y mató a un egipcio y después tuvo que huir y esperar 40 años en el desierto. Dios le estaba enseñando a Moisés paciencia, sumisión a su voluntad. Le estaba enseñando de que no podemos actuar en la carne, en la incredulidad, en la impaciencia humana, porque a veces queremos todo ya, ¿verdad? Y no, no se puede. La vida cristiana es una vida de un caminar paso a paso, pacientemente esperando en el Señor. Así es que la impaciencia y la incredulidad van juntas. La impaciencia y la incredulidad van de la mano. Así como van de la mano la paciencia y la fe, bueno, tenemos que aprender nosotros estos aspectos. Ahora, dice la Biblia también en otro lado, la paciencia nos es necesaria.
no es si quiero y si me gusta, no, la paciencia es necesaria para el desarrollo y para la fructificación y la santificación de un creyente. Busque en Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos 10, en los versos del 36 al 39. Hebreos 10, del 36 al 39, dice aquí la escritura, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así es que la voluntad de Dios, pues la vamos a experimentar todos los días y de aquí hasta que Cristo venga por nosotros es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que cumplamos la voluntad de Dios. Y de esta manera obtengamos la promesa. Ahora, ¿cuál es la promesa? Bueno, pues por un lado la promesa es la vida eterna. Entonces, un día tendremos esa vida eterna en la presencia de Dios, en el cielo, pero mientras esto sucede, aquí nos es necesaria la paciencia. Un día el Señor nos va a dar esta bendición de estar con Él por toda la eternidad. Pero mientras tanto, mis hermanos, mientras estamos aquí en el mundo, nos es necesaria la paciencia para enfrentar las distintas vicisitudes en un mundo caído. Bueno, continuamos aquí en este versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿A quién se refiere? A Cristo. Ahora dice la escritura, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Otra vez, ¿por qué está mencionando esto? Porque en un momento dado no vemos que Cristo venga y podemos impacientarnos, podemos desalentarnos o podemos decir, Señor, pues ¿dónde está tu regreso? ¿Dónde está tu venida? ¿Verdad? No vemos nada claro. ¿Ves cómo están las situaciones? Bueno, nos dice el Señor, el que ha de venir vendrá y no tardará. Ya se requiere paciencia. Ahora, hay gente que como no ve que ya Cristo viene, pues se comienzan a burlar, se van de la iglesia o dicen, pues esto no es verdad, esto no es realidad, y se desvían. Bueno, dice el Señor, tienes que esperar. Y el que ha prometido venir, vendrá, no tardará. Ahora recuerde, es el tiempo perfecto de Dios. No es nuestro tiempo. Nosotros no conocemos el futuro. Dios sí, y Él sabe perfectamente que todas las cosas tienen un tiempo, ni antes ni después. El tiempo de Dios es perfecto. Y esta es una lección que tenemos que entender a través de la paciencia, ¿verdad? Porque hay cosas que queremos ya. Señor, dame paciencia, pero la quiero ya, ¿verdad? Entonces, hay que ser pacientes. Verso 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Quién retrocede? El impaciente. ¿Quién retrocede? El que no confía en el Señor, el incrédulo. Verso 30. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, o sea, de los desesperados, de los impacientes, de los incrédulos, sino somos de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora déjeme explicarle aquí estos dos aspectos. Cuando habla aquí de que el justo vivirá por fe, no por vista. Y la paciencia se ejerce por fe, no por vista. Si usted solamente está mirando lo que puede captar aquí mundanalmente, cuando vea una circunstancia adversa, una tempestad, entonces se va a desesperar y va a ser impaciente y va a querer actuar en el brazo de la carne, en el poder de la carne. Pero el justo vivirá por fe. Y para tener fe se requiere paciencia. Luego dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma, pues nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Para perdición aquí puede tener dos aplicaciones. Para perdición, aquellos que pensaban que eran creyentes pero nunca fueron convertidos. Y ellos que retroceden, retroceden para perdición, es decir, para condenación eterna. A esto se le llama la apostasía. ¿Cuántas personas en las iglesias el día de hoy, ahora con esta pandemia, simple y sencillamente ya se apartaron, se alejaron y se evidenció que no eran creyentes auténticos, no habían nacido de nuevo, eran quizás miembros, congregantes, ¿verdad? Religiosos, pero nunca tuvieron una fe, la fe preciosa en Cristo Jesús, y por eso dice aquí que retrocedieron para perdición.
apostasía. Ahora, un creyente auténtico no puede retroceder para condenación eterna, porque ya la salvación fue pagada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario y Él nos da esa seguridad. Entonces, por un lado, esta explicación de quien retrocede para perdición porque fue un apóstata y va a condenación fue porque nunca se convirtió a Cristo. Ok, ahora, la otra explicación, para perdición, puede referirse a creyentes, sí, en el siguiente aspecto. Esta perdición significa que por su impaciencia desperdician su vida vagando en el desierto del desperdicio, por no ser firmes, por no ser constantes, por no caminar fielmente delante del Señor, siempre andan por aquí, por allá, buscando esto, buscando lo otro, o sea, muchas cosas y están vagando en un desierto. Lo que le está pasando a esos creyentes que sí son hermanos en la fe, bueno, simple y sencillamente es que por su impaciencia, por no ser perseverantes, no pueden tener un crecimiento. Cuando usted siembra una semilla en la tierra, pues esa semillita va a requerir tiempo que la cuide, agua, la luz del sol, etcétera, pero va a requerir tiempo para que vaya creciendo, paso a paso. Así es este asunto. Así es que usted y yo debemos de tener cuidado de que no estemos retrocediendo debido a nuestra impaciencia, debido a que podemos decir, Dios no me contestó esta oración, yo no veo que Dios cambie a mi marido, yo no veo que Dios cambie a mi esposa, y yo no, ya no puedo con este adolescente, le he pedido a Dios y no cambia, ¿verdad? Le he pedido a Dios un trabajo, los jóvenes pueden decir, pues yo le he pedido a Dios un novio cristiano, una novia cristiana y no me contesta, entonces por eso voy al mundo para... No, a ver, tranquilo, tranquila. Tienes que ser paciente y esperar en el Señor, confiar en el Señor. No pierdas tu confianza. Dice aquí en Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Si no lo ves con los ojos físicos, tienes que aprender a confiar en el Señor y Dios dice, hay grande recompensa cuando tú confías y esperas en mí, pero tienes que ser paciente. ¿Jóvenes son pacientes? Y muchos jóvenes son muy impacientes, pero más vale que aprendas esta lección de la paciencia porque si no te va a dar muchos dolores de cabeza. Ok, vamos a Santiago 1:4, por favor. Dice aquí que tenga la paciencia su obra completa. Entonces, porque a través de la paciencia Dios está desarrollando su obra completa. Recuerden que Él no deja puentes a medias. ¿Mm? Y el principal puente que Dios edificó con la humanidad fue a través de la cruz de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Cristo es ese puente que nos unió al Padre. Y a través de ese puente y por la paciencia de Cristo, Él hizo lo siguiente. Y vamos a ver esta obra completa. Dice Santiago 1:4, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos, o sea, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, ¿a qué se refiere esta obra completa más? Tenga la paciencia, su obra completa. Vamos a Efesios 2:10, por favor. Efesios 2:10. Y aquí vamos a ver tres aspectos de esta obra completa de Dios. Efesios 2, versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, anótenlo por ahí. La obra de Dios por nosotros. ¿No? Tres aspectos en cuanto a la obra completa de Dios. Número uno, la obra de Dios por nosotros, es decir, es la obra de la salvación. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él derrama su sangre por nosotros, Él lleva sobre sí la ira de Dios y paga el precio para perdonarnos, limpiarnos y reconciliarnos con su Padre. Así es que la obra completa es la obra de Dios por nosotros. Luego, seguimos aquí en el verso número 10. Bueno, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ok, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Segundo aspecto de esta obra completa que tiene que llevarse a cabo a través de la paciencia, la obra de Dios en nosotros. El primer punto,
La obra de Dios por nosotros es la obra de la salvación, la obra de Cristo en la cruz. Luego, la obra de Dios en nosotros, dice aquí que somos hechura suya. La obra de Dios en nosotros. Y para eso se requiere paciencia, porque de aquí a que Cristo venga por nosotros o nos llame a su presencia, mis hermanos, tenemos que crecer para ser más semejantes a Cristo, parecernos más a Él, crecer en santidad, ser transformados. Y esto requiere toda la vida, toda la vida. Por eso se requiere ser pacientes, ser pacientes. Sí, yo sé que a veces cuando evaluamos nuestra vida decimos, Señor, voy muy lento, ¿cuánto me hace falta? Bueno, usted está avanzando, usted está creciendo. Es la obra de Dios en usted. Se está completando esa obra a través de la paciencia. Por eso usted también tiene que ser paciente con los demás, porque Dios está trabajando también en ellos. Y tres, esta obra completa de la paciencia es la obra de Dios a través de nosotros. Entonces digo, la obra de Dios por nosotros, la obra de Dios en nosotros y la obra de Dios a través de nosotros. Es decir, que Dios quiere cumplir un plan y como dice aquí, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces aquí está ese aspecto. Usted tiene que ser perseverante, firme, constante en cuanto a su servicio al Señor y a los demás. Buenas obras. Entonces, como creyentes, tenemos que servir, tenemos que practicar y mostrar las buenas obras, porque como luz que somos del mundo, dice el Señor Jesús, hacia alumbre vuestra luz para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Paciencia para servir. Paciencia para llevar un ministerio, paciencia para dar testimonio de Cristo, a través de hacer también discípulos, discipular a otros creyentes. Y eso requiere paciencia. Ok, y quiero ya entrar al último punto. ¿Cómo desarrollar la paciencia? ¿Cómo desarrollar la paciencia? Déjenme compartir entonces 5 puntos sobre cómo desarrollar la paciencia y voy a ser muy breve en ese aspecto. Ok, número 1. Usted tiene que mirar sus problemas desde una nueva perspectiva. Mirar sus problemas desde una nueva perspectiva. Ahora, ¿esto qué significa? Que cuando usted es impaciente, es porque usted tiene una perspectiva muy limitada. ¿Y a qué me refiero? A que usted solamente está viendo sus necesidades, sus deseos, sus metas, sus intereses, su horario, y está viendo cómo los demás están desarrollando su vida. Y eso se llama egoísmo, tener una perspectiva muy limitada. ¿Ya? La raíz de la impaciencia es el egoísmo. Por eso uno se impacienta inmediatamente porque pensamos que los demás se están atravesando en nuestros planes, en nuestras metas, en lo que nos gusta, en lo que nos interesa, etcétera, etcétera. Ajá. Esa perspectiva es una perspectiva muy limitada y egoísta. Entonces, usted tiene que aprender a ver las cosas desde el punto de vista de los demás. Por eso dijimos aquí que mire sus problemas desde una nueva perspectiva. ¿Cuál es esa nueva perspectiva? Usted tiene que ver la perspectiva de los demás, es decir, entienda a los demás. Y esto no es sencillo, pero es imprescindible si usted quiere dejar de ser impaciente y quiere ser una persona más paciente. Es decir, tenga la perspectiva de la vida desde el punto de vista de Dios en X situación. ¿Por qué somos impacientes, por ejemplo, con las personas? Es uno impaciente con el esposo, con la esposa, con los hijos, o los hijos son impacientes con sus papás. ¿Sabes por qué? Porque tú no ves tu punto de vista, no tratas de entender el punto de vista de tus papás, de tus hermanos, no trata de entender el punto de vista de su esposo o de su esposa. Y aquí tenemos mucho que corregir, mis hermanos. ¿Por qué nos enfrascamos y estamos como en una especie de nudos que no podemos desatar? Porque no nos hemos sentado para tratar de entender el punto de vista de la otra persona. Usted va a cambiar muchísimo y aprenderá a ser paciente cuando se pone en el lugar de los demás. Y entonces va a haber grandes bendiciones. Ok, ¿qué tenemos que entender? Bueno, número 1, que usted o yo somos solo humanos. Eso, somos barro. No somos Dios. Usted no es Dios, yo tampoco.
Por lo tanto, no soy perfecto y no tengo el control de todo. Esto nos lleva al segundo punto. Tampoco nadie es perfecto. Así como usted no es perfecto o perfecta, tampoco nadie es perfecto. Así que no debo sorprenderme ni irritarme cuando la gente se equivoca o me decepciona, porque no son perfectos. Así como usted se equivoca y decepciona a otros, y la gente tiene que ser paciente con usted, bueno, pues tenemos también que entender que así como no soy perfecto, nadie es perfecto. Usted se casó con una persona imperfecta, con un pecador o con una pecadora. ¿Ya sabía eso? Para que no tenga tampoco expectativas irreales. Digo, tampoco menos. Pero cuando entendemos que usted se casó con un pecador o con una pecadora, ¿qué va a suceder? Que usted va a tener que acudir con mucha frecuencia a la gracia de Dios y a la oración al Señor, porque usted en su impaciencia no va a cambiar a nadie, solamente se va a frustrar. Usted tiene que orar al Señor y darle tiempo al Señor para que el Señor cambie a su cónyuge, pero comience a cambiarle a usted, ¿verdad? Que es lo que no queremos. Entonces, vamos al tercer punto. Dios es el único que tiene el control de todo y Él puede usar estas situaciones, estas irritaciones y los problemas que llegan a nuestra vida para cumplir su propósito. A veces Dios permite o pone a una persona difícil de tratar para que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, ¿verdad? Pero como somos a veces muy altivos, muy altaneros, muy orgullosos, pues alguien que se parece a nosotros nos cae mal, pero simplemente nos estamos viendo en un espejo, ¿verdad? Así es que recuerda esto, la falta de paciencia es falta de amor. Falta de paciencia es falta de amor y tenemos que corregir por ahí. Señor, permíteme amar. Y esto del amor lo vamos a ver el mes que viene, en enero. Nos faltan 3 estudios, pero ya nos tocará tratar este asunto en enero, primero Dios, pero ya lo dejamos para después. Por lo pronto, pues pongámonos a orar y a trabajar este asunto. 2, ok, para desarrollar la paciencia, dependa del Espíritu Santo. Dependa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice Gálatas 5:22. Ya se lo sabe de memoria, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahí está, benignidad, bondad. Entonces, el fruto del Espíritu es paciencia. Por eso necesitamos depender todos los días del Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de paciencia. Y Él nos va a ayudar a ser pacientes en las situaciones y con la gente. Así es que cada día tenemos que encomendarnos al Espíritu del Señor para que Él nos ayude a mostrar paciencia, porque es el espíritu de paciencia, el fruto del Espíritu. Ok, número 3, enfrente la vida paso a paso, paso a paso. Vamos a Mateo 6:33 y 34. Enfrente la vida un día a la vez, para que no se abrume y esté pensando. Y el futuro, aquí, bueno, pues hermanos, lo que, entre otras cosas, lo que nos ha enseñado la pandemia es que pues, del futuro no sabemos nada y que la vida es tan frágil y que más vale vivir al máximo cada día. Sí, hay que planear, pero lo único que tenemos a fin de cuentas es el hoy, es el presente. Mañana no sabemos. Mateo 6:33-34, a ver, dice aquí el Señor Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Entonces, enfrente la vida paso a paso, porque su preocupación no le ayuda en nada. Al contrario, le complica la vida. Entonces, aprendamos a vivir, Señor, este día, permíteme vivir con paciencia, confiando y esperando en ti, en tus preciosas y grandísimas promesas. Ok, en penúltimo lugar, número 4, para desarrollar paciencia en nuestra vida, lea la palabra de Dios para que aprenda cómo ser paciente y recibir ánimo. Ánimo, ok. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Dice aquí el apóstol Pablo que porque las cosas que se escribieron antes, está hablando por ejemplo de todo el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras
tengamos esperanza. Así es que, ¿cómo puedo ser más paciente? Bueno, voy a leer también la palabra de Dios para aprender cómo el Señor va desarrollando paciencia en todos sus siervos. No hay siervo del Señor que no haya aprendido esta lección tan valiosa. Paciencia, perseverancia, firmeza, constancia, perseverancia. Se dice de los creyentes de la iglesia cristiana primitiva en Hechos 2 que los discípulos que habían sido bautizados perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, eran constantes, eran fieles, eran firmes, eran pacientes. Así es que cuando leemos la palabra de Dios, a través de la palabra del Señor, Él va animándonos, fortaleciéndonos, para que no nos desanimemos. Verso 5. Pero el Dios de la, ¿cómo le llama? El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Así es que Dios es el Dios de la paciencia. Cuando usted vea a los demás o situaciones y se vuelva impaciente y diga, ay, ¿por qué tengo que ser paciente con ellos? Pues porque Dios ha sido paciente con usted, punto. Todos los días Dios es paciente con nosotros, está trabajando en nosotros y también nos está consolando, porque Dios sabe que a veces nos desanimamos, que a veces pensamos que ya no hay esperanza, pero es el Dios de esperanza también y nos va alentando. Y si Él es el Dios de esperanza, pues entramos y de la paciencia entramos a este último punto para desarrollar paciencia en nuestra vida, y es, ore a Dios para que Él forme en usted la paciencia de Cristo. Ore a Dios para que Él forme en usted la paciencia de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Y aquí usted tiene que ser paciente conmigo porque ya me extendí un poquito en cuanto al tiempo, así es que está siendo puesta a prueba su paciencia. Bueno, vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. Ok, dice aquí el apóstol Pablo, y el Señor os encamine vuestros corazones, o sea, guíe vuestros corazones o los dirija al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Quién es el que hace esto? Dios. Usted puede decir, pero yo por naturaleza soy impaciente. Pues mucho gusto, ¿verdad? Aquí usted tiene que pedirle a Dios, Señor, tú eres quien guía nuestros corazones al amor de Cristo y a la paciencia de Cristo. O sea, no hay pretexto, porque a veces, mis hermanos, hay algunos creyentes que son muy impacientes y alguien les pide algo y contestan muy feo a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a los compañeros en el trabajo. Oiga, a ver, ¿y dónde está la paciencia de Cristo? Y responde muy feo. No, entonces pídale perdón a Dios y pídale que ya le dé una buena dosis de su paciencia. ¿Uh? Porque a través de la paciencia la gente nos está observando también. Así es que imagínese usted, aquí habla de la paciencia de Cristo. ¿Fue paciente Cristo mientras estuvo aquí en la tierra? Por supuesto que sí. 3 años convivió con sus discípulos y el ministerio de Jesús, de hecho, desde que él comenzó su ministerio, durante 3 años o 3 años y medio, el ministerio del Señor estuvo plagado de dificultades y de oposición, enemigos que lo estaban acechando, lo difamaron, hablaron de él. Sus discípulos tenían poca fe, se tropezaban, se estaban peleando entre ellos mismos, y sin embargo el Señor fue paciente. El Señor Jesús perseveró. ¿Y qué logró Jesús con su paciencia? Pues ni más ni menos que la salvación. Usted por eso hoy disfruta de esta salvación, por la paciencia de Cristo, por su amor. Entonces, si Él ha sido así con nosotros, nosotros también tenemos que tratar así a los demás, pacientemente, confiando en el Señor. Como dice el rey David, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Y tenemos que ser también pacientes con los demás, porque esa es una forma también de dar buen testimonio. Así es que paciencia es firmeza de carácter y un corazón que espera y persevera en Dios. Firmeza de carácter y un corazón que espera
y persevera en Dios. ¿Necesita usted la paciencia de Cristo? Claro que sí, todos la necesitamos y en abundancia. Entonces, espero que este estudio, mis hermanos, nos ayude para que mostremos esta cualidad, esta característica preciosa del Señor, la paciencia de Cristo. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque, Señor, en primer lugar, tú eres paciente, has sido paciente con nosotros. Señor Jesús, te alabamos, adoramos tu nombre. Pues a pesar de todas nuestras deslealtades, tropiezos, errores, pecados, desilusiones, Señor, que ocasionamos, aún así tú has sido paciente con nosotros, porque tu amor es tan abundante. Y Señor, día a día tu Espíritu Santo está trabajando en nosotros para producir en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestras actitudes, en nuestras palabras y en nuestras acciones, el sentir de Cristo. Señor, te rogamos perdón, porque a veces hemos sido muy impacientes con los demás. A veces, Señor, contestamos de una manera grosera, con gritos o con ciertas descortesías. Perdónanos, Señor, pero ayúdanos a entender que esto es parte de nuestro testimonio. Ser pacientes con los demás, ser pacientes en las dificultades, en las pruebas, en las adversidades, porque tú estás usando todo eso, Señor, para desarrollar en nosotros la paciencia. Gracias, Padre, porque nos permites entender un poco mejor esta cualidad en la vida cristiana y oramos que a través, Señor, de lo que pues estamos enfrentando a nivel mundial y próximamente no sabemos, pero el futuro está en tus manos, así como nuestras vidas están en tus manos. Cada día permítenos perseverar, ser constantes, ser firmes en la fe, Señor, no dejar las cosas a medias, no asumir compromisos a medias, sino, mi Señor, tener esa firmeza y ese carácter para continuar a pesar de que no dejemos puentes a medias, sino que, Señor, lo que iniciemos con tu ayuda lo podamos ir terminando día a día. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y seguimos en contacto. Que estén bien, cuídense.